Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a nuestro invitado especial en la entrevista central, al presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Muchas gracias, bienvenido. Encantado, Federico, de estar contigo en este importante y trascendental programa a nosotros. Pepe, al parecer había un consenso de que hubiera un desenlace con relación al aumento salarial, pero sin embargo eso se esfumó, esas expectativas quedaron truncas con un no acuerdo. ¿Cuál es la situación que se presenta de ahora en adelante? Bueno, la gente se siente un poquito hastiada de esperar una solución que no acaba de llegar. Hay que entender que esto tiene 6 meses de discusión, con más de 8 encuentros oficiales, fuera de los encuentros particulares que se dan entre los sectores. Y lógicamente, un tema como ese, lacerante, ¿verdad?, para el bolsillo de quienes esperan, especialmente los trabajadores que están contenidos en esta tarifa, pues cada día que pasa significa prácticamente un retraso, ¿verdad?, en la posibilidad de recibir una mejoría en los ingresos. Pero hay que entender esto: estamos negociando con un empresariado con una visión que sigue siendo tan atrasada como ha sido característico, no de todo el empresariado, pero sí de una parte de ellos. Y por ejemplo, hay que entender en esto que los empresarios comenzaron ofreciendo un 5% de aumento en un momento determinado. Para ellos llegar a 10, que es la suma que están ofreciendo en este momento, ahora mismo, pasaron 3 meses, 3 meses de discusión. Lo que da una idea de cuál ha sido el proceso de debate interno que ha tenido que haber con los empresarios, y todavía hoy no se vislumbra una solución. Como tú dices, aparentemente se veía la posibilidad de una salida, pero eso fue revertido por una manifestación de los empresarios en que reiteraron el 10% como aumento, y le agregaron a eso que todo debía hacerse sobre la base de que nosotros también aceptásemos la denominada nueva clasificación de empresas. Y ahí, por supuesto, el juego se trancó de nuevo, y por eso se ha hecho la convocatoria para el próximo martes. ¿Cuál es el punto intermedio que usted entiende debe haber para que haya una solución? Yo le decía a nuestro amigo Nelson, ¿verdad?, sí, una conversación fuera de cámara, ¿verdad?, en este momento. Yo le decía a él que han circulado muchas propuestas, o sea, diferentes propuestas que se mueven tras batidores. Y hubo una que se movió por escrito, que estableció 20% de aumento retroactivo al 1 de mayo, y que la reclasificación se pueda ver en base a una comisión técnica multidisciplinaria que se cree en un plazo de aproximadamente 120 días. Esta propuesta circula, está en la mano de mucha gente de la que están contenidas en esa discusión. Pero hasta ahora, hay que decirlo así, no ha habido ninguna respuesta que sea positiva frente a eso, que la avale, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos ese porcentaje? Lo ponemos porque ese porcentaje que se discutió en la tarifa anterior, que es la que todavía está vigente, eso fue lo que se logró en la negociación pasada. Entonces nosotros decimos, bueno, no estaría, aunque las cosas han cambiado desde el punto de vista inflacionario, no estaría de más por lo menos repetir el tema del 20 que se logró en las negociaciones de los 2 años anteriores. Esto quiere decir que ustedes se transan con un 20. Pudiese haber sido ese un acuerdo, siempre tomando en cuenta que la reclasificación
nosotros no la vamos a aceptar en las condiciones que la plantean los empresarios, porque hay que entender esto de la reclasificación. A veces la gente no entiende eso, lo oye, no entiende cuál es el mensaje que eso tiene. Mira, los empresarios se fueron al Congreso. Como sabían que eso era difícil de discutir con nosotros, entonces ellos se fueron solos al Congreso. Sin vista pública, sin participación de los interlocutores que tienen que estar presentes en la discusión, por ejemplo, del tema salarial. Ellos se agenciaron una ley que establece que, por ejemplo, una empresa mediana es aquella que vende 200 millones de pesos al año. Una empresa grande es aquella que vende más de 200 millones al año. Entonces, una empresa pequeña es aquella que vende 24 millones al año. Y una pyme es aquella empresa que vende de 8 a 12 millones al año. Federico, es una maniobra que lógicamente los empresarios saben el por qué ellos la plantean y por qué la plantearon y por qué está en esa ley. ¿Sabes que actualmente los umbrales establecidos para los aumentos son que una empresa grande, oye bien, se considera una que tiene 4 millones de inversión, 4 millones, y que una mediana es aquella que tiene 2 millones, de 2 a 4, y que una pequeña es una que tiene de 1 a 2 millones. ¿Tú te das cuenta de la diferencia existente? Es abismal. Se puede decir, cualquiera puede decir, eso que ustedes han logrado ahí en el Comité de Salario y se mantiene congelado de 4 millones, 2 y 1, se quedó atrás. Y nosotros podemos admitir que sí. Ahora, es justo que de esa suma tú partes entonces a 200 millones, más de 200 millones, 24 millones, 12 millones. Nosotros creemos que no, que es exagerado y en el fondo, si nosotros aceptásemos eso, se constituiría a largo plazo en una rebaja salarial. ¿Por qué? Cuando tú tienes un trabajador laborando en una empresa X y le pagas un determinado salario, por ejemplo, que tú le pagues el mínimo mayor, le pagues 5.400 pesos, tú no puedes bajarle el salario a ese trabajador. Eso es verdad, eso es así. Ahora, si tú puedes, en una nueva reclasificación que se establezca, en empresas de nueva razón social, contratar trabajadores con salarios distintos a ese que está establecido, por ejemplo, en esa tarifa, con salarios menores. Y también puede desahuciar trabajadores que tengan, por ejemplo, el mínimo más alto y demás asuntos, y colocar trabajadores con menor rango salarial. Entonces, de ese modo tú logras establecer una rebaja salarial legal, ¿verdad?, sin necesidad de violar ninguna ley. Tú lo haces sin violar ley porque la ley que se hizo es una especie de traje a la medida del sector empresarial. Por eso ellos dicen, los empresarios dicen, que cualquier porcentaje de aumento a que se llegue será siempre sobre la base de que se acepte esa reclasificación que ellos plantean. Y por eso es que aquí existe un doble tranque, ¿verdad? Un tranque en el porcentaje, que es insignificante, 10%, y un tranque también en lo referido al tema de la reclasificación. Cuando usted dice que circuló una lista que propone un 20%, ¿quién fue la motivación? ¿Qué sector motivó que se haga esa propuesta? Básicamente, eso se hizo dentro de las confederaciones sindicales. Eso era como buscando una vía de cercanía, de entendimiento, y que se entendiera el mensaje de que en realidad las confederaciones no han hecho de la suma planteada un escrito de piedra que se va a quedar como escrito en piedra y que no es variable. Sí, pero bajo ciertas condiciones. Entonces las condicionantes estuvieron ahí: retroactividad y tema de la clasificación. ¿Cuáles son las expectativas para este martes? Siendo sincero, cuando el asunto, las expectativas que se pintan no son halagadoras, por un tema también que hay que entender.
la parte estatal, la parte de Estado, la parte gubernamental del comité, no quiere tomar ningún tipo de riesgo, no quiere tomar ningún tipo de decisión. Por ejemplo, si hubiese una voluntad política de esa parte gubernamental, bastara el voto de ellos con el voto de nosotros, ¿entiendes? Para con 2 de 3 imponer, por ejemplo, una resolución en el tenor que lo estamos diciendo nosotros, en beneficio de quien más necesita el beneficio, porque el salario se discute es para los trabajadores, no es para los empresarios. Los empresarios tienen otro modo de resolver sus situaciones con los gobiernos, buscan exenciones, temas de impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, el trabajador, el único modo que tiene de subsistir y aumentar sus ingresos mínimamente es vía el salario. Y hay que entender esto, Federico. Ese 10% significa menos de $1 diario. Menos de $1 diario. Porque en el mínimo más alto, ese 10%, ¿tú sabes cuántos son? 46 pesos. Diario, diario. Y con 46 pesos diarios, tú se lo pones en la mano a cualquier persona y tú te preguntas, ¿qué va a hacer? ¿Qué hará con eso? ¿Qué hará? Y no le da para una comida diaria. Para una comida diaria. Entonces hay que entender cuál es el tema, por qué es que se da. No es dramatismo, no es que se busque matizar el tema. No. Es un tema de realidad, es un tema realista. Nosotros estamos discutiendo para gente que vive del día a día. Ese se trata de los quintiles más bajos, ¿entiendes? De lo que constituye el estamento de la sociedad a nivel de lo que son los grupos de consumidores. Estamos hablando de ese tipo de personas que son las concernidas en esas tarifas salariales que están en discusión. Regresamos en breve con el sindicalista Rafael Pepe Abreu. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el sindicalista Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Pepe, el turismo es un gran generador de divisas y empleos en el país. Actualmente se ha desatado una campaña internacional en contra de este sector pujante de la economía nacional. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esa situación? El punto de vista nuestro es que esa industria, esa empresa turística, hay que cuidarla por la cantidad de elementos que confluyen ahí, las pequeñas, medianas empresas que están involucradas en esto y los cientos de miles de trabajadores que dependen de este tipo de empresas. Nosotros tenemos necesariamente que como sector sindical defender esa industria y sumarnos a la campaña que persigue desvirtuar, enfrentar, esclarecer cualquier tipo de propaganda que persiga dañar la imagen del país en ese orden. Ahí sí es un tema de dominicano. Ahí sí no tenemos que ver con que sea el empresariado, con que sea el gobierno. Ahí tenemos que unirnos todos y asumir el papel que nos corresponde. Esa defensa de esa industria para nosotros es vital. Hay que entender esto, del tema en la República Dominicana, de lo que son los renglones de la economía. El turismo, si no es el primero, es uno de los más importantes en el país. ¿Qué cantidad de empleos genera el turismo? Sí, nosotros estamos hablando ahí de que aproximadamente 1.300.000 personas dependen, ¿verdad?, directamente de esa industria. Entonces, en un país de alto desempleo, tú no puedes mellar o permitir que se melle eso. Por eso creemos que hay que actuar con tiempo, agresividad y esclarecer ese tema. Creo que se está trabajando, ¿verdad? He visto la acción del Ministerio de Turismo, he visto también los industriales, he visto que toda la sociedad en ese orden ha mostrado una actitud de defensa. Escasa gente yo he visto como que ha hecho causa común, ¿verdad?, con quienes pretenden deteriorar la imagen del dominicano en ese aspecto, porque hay que decirlo. Este país,
cualquier que habla con personas extranjeras que lo visitan y demás, es raro que no tenga una opinión positiva de la República. Eso es raro. Desde el punto de vista objetivo, ¿cómo usted ve todo esto? O sea, frente a los hechos que se enrostran, que sucedieron aquí, que no han sido tales como se han verificado en los Mire, yo le voy a decir una cosa. Estados Unidos es el país que se le presume un mayor nivel de seguridad. Pero fácilmente aparece un muchacho de 15 años que agarra un fusil de asalto y mata a 15 gente en cualquier plaza. ¿Tú ves? Como aparece uno que van pasando por una acera, un grupo de estudiantes que se acaba de recién graduar y coge una camioneta, la tira a alta velocidad y mata 10 gente. ¿Tú ves? En Las Vegas, un señor de 67 años, Las Vegas, ese gran casino de juego, con un fusil y más armas que tenía, se llevó casi 200 gente. Entonces, en ese orden, uno tiene que entender que en el mundo de hoy, en este mundo que nos ha tocado vivir, desde París a Suiza, no existe seguridad en ninguna parte. Seguridad absoluta. Siempre puede haber hechos de esta naturaleza que se produzcan por diferentes razones. Entonces, en ese orden, nunca es conveniente que nosotros nos hagamos portavoces, ¿entiendes?, de gente que pretende dimensionar mucho más allá los hechos que ocurren en el país, diciendo muchas veces, eso solo ocurre en República Dominicana. Es un mal. Yo como dominicano no hago eso nunca, ¿tú entiendes? Eso solo ocurre en República Dominicana. Porque cuando tú analizas muchas veces lo que pasa en otro país, te das cuenta que no es solo aquí, sino en muchas partes del mundo ocurren acontecimientos que son propios de la situación que se vive en este mundo de hoy, que es un mundo que evidentemente está muy, muy, muy penetrado por situaciones caóticas que se derivan de fanatismo, de delincuencia y de otras posiciones que estamos obligados a lamentablemente convivir con ellas. No podemos justificarla, ¿verdad? Hay que tratar de que haya el mayor control posible, especialmente de la delincuencia, pero sabemos que lamentablemente en estos tiempos nos va a tocar convivir por un largo periodo con esas situaciones. En materia de seguridad social, ¿cómo andamos ahora mismo? Seguridad social, estamos en el Congreso, en este momento, próximo lunes ya, en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Congreso, que es una comisión bicameral, se va a hacer la discusión, comienza la discusión sobre el tema referido a las comisiones de la administradora de fondos de pensiones. Eso comienza, ¿verdad? Llamo la atención de todos y de todas, de los que ven el programa, los que están atentos a esto, los que están en las redes, para que sepan que ese es un tema altamente interesante para el futuro del trabajador. Tan interesante como el tema de salario o cualquier otro tema, porque de esa discusión en esa comisión bicameral que se está sosteniendo, dependerá qué saldrá de ahí con respecto a la ley de seguridad social y su modificación, y a que podamos tener o no mejores pensiones en el futuro. Porque como está diseñado el esquema del sistema previsional en la República Dominicana, lo que se prevé que en los años 2028, 2033, cuando los jóvenes de hoy, que eso no es para mí, no, para gente como yo, no, es cuando los jóvenes de hoy se conviertan en adultos mayores y vayan a buscar una pensión, porque les toca, ¿verdad?, por su tiempo de trabajo. El tipo de reemplazo que esas personas van a tener tendrá que ver mucho entonces con las condiciones de vida que esa gente van a vivir en su etapa ya de no trabajo productivo. Entonces, en ese orden hay que poner atención a esto, porque como están proyectadas las cosas, la tasa de reemplazo que se prevén no pasan desde un 22
a un 26%. Básicamente, ¿qué se espera que salga de esa reunión en esa comisión? Lo que se espera es, nosotros como confederaciones sindicales, nosotros presentamos un anteproyecto. Ese anteproyecto recibió el respaldo de 4 senadores que lo apoyaron, se presentó. Y nosotros lo que estamos planteando es que las pensiones de los trabajadores tienen que tener cierto grado de certidumbre, porque el sistema como está planteado no da pie a que haya certidumbre de qué va a recibir la persona como pensión. ¿Qué planteamos nosotros? Que un trabajador que labore, que cotice por 30 años al sistema, debe recibir un 100% de tasa de reemplazo con respecto a cuando él era un trabajador activo. Que si trabaja por 25 años, debe recibir un 90%. Si trabaja por 20 años, un 80%. Y que la tasa de reemplazo que el trabajador va a recibir nunca debe ser menor a, como dicen los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, nunca deberá ser menor a un 60%. Esto lo hacemos previendo que en esa etapa de la vida, si tú no proteges al trabajador con esos niveles, lógicamente pasará a vivir en una situación de degradación que lo situará por debajo de las condiciones que tenía cuando era un trabajador activo. Gracias al sindicalista Rafael Pepe Abreu por su comparecencia aquí en Esferas de Poder, y a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en esta importante entrevista. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez.